El significado de la película autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 06.10. 2020 actualizado 06.10. 2020, John Wick, et el début en la direction de Chad Stahelski et David Leitch, que anteriormente se habían especializado sobre todo. En el trabajo de doble y la puesta en escena de riesgo. Esta película fut el estreno del año 2014, causó sensation y se ganó al instant un ejército de fans, iniciando una franquicia terrorífica con magnífica pelea, tiroteo impresionante y un protagonista fuerte. A pesar de su apparente superficialidad y énfasis en la interacción física, la película no es fácil de interpretar. De que va durant muchos años, John Wick trabajó como asesino personal de Viggo Tarasov, el jefe d'un sindicato del crimen. La determinación y la fuerza de voluntad de John eran legendaria, y por su aterradora sangre fría y su profesionalidad asesinale. L'amaban Baba Yaga, como un monstruo de cuento de hada, aparecía de entre las sombras y acababa con la vida de los demás, sin que nadie pudiera detenerle. Pero todo los sentimientos de este hombre eran elevado hasta cierto punto, rabia, odio, amor. Depuis de conocer a su futura esposa, decidió dejar los negocios sucios y convertirse en un hombre pacífico y, para ser liberado. Sin guerra y no ser perseguido, se embarcó en una misión mortal. Y volvió vivo. La felicidad no duró mucho. Elena, su mujer, cayó enferma y murió repentinamente, su regalo póstumo fut un cachorro al que John se encarinó mucho. Diatra dia elo pasaba en su casa, eslandos del mundo exterior, o en su coche, conduciendo por la ciudad y recordando cosa, hasta que un día se encontró con tres tipos extraños en una gasolinera. Le gustó el raro Ford y exigieron venderlo, pero se negaron en redondo. Et esa misma noche, el desesperado trio irrumpe en casa de John, mata a su perro y roba el coche. Un error imperdonable. Resultó que el jefe de la banda, que se creía invincible intocable, era Joseph, el hijo de Viggo. Muy pronto se lo explicó con quien estaba tratando. John Wick no quiso comprometer si se negó a negociar, su veredicto fut una sola palabra, muerte, porque Joseph se levó el último. Regalo de su difunta esposa, mató a su perro favorito. La pena, el amor y el odio se entrelazaron en un loco manojo, y comenzó una loca persecución. John salió solo contra el ejército de Viggo para encontrar y matar a su hijo. Explicación del significado podría parecer que significado profundo se puede encontrar en una película en la que el tiempo principal se dedica a tiroteo y pelea? Pero la película, John Wick, le sorprendra gratamente. Retribution inexorable el personnage principal qu'un plutôt fonctionne. Se muestra muy humano, un personnage que evoca simpatia y empatia. Personalidad con mayúscula, que encarna esa cualidad que suelen atribuirse a los héros puramente positivo. Y aquí empieza la contradicción. Es un asesino. Un asesino. No tiene reparo en cumplir orden con rapidez y precisión. Entonces, ¿por qué sigue atrayendo al espectador? La respuesta es simple. Una segunda función entra en juego. El personnage de John Wick est la imagen d'un némésis despiadado, un símbolo de que el crimen sera castigado y se hará justicia. El poder de la mort y la venganza es curativo el amor no hace lo curar uno siempre buena, amable y ligeira. Y muy fácilmente el hermoso sentimiento romántico se transforma en un odio sincero, que enciende la más ardiente en el corazón. Quema a todo aquello que por descuido se acercaron demasiado. John Wick amaba inimaginablemente a su mujer, y su muerte fut el golpe más duro, pero luego, cuando tres desconocidos irrumpieron en su casa, el dolor, mezclado con recuerdos entrañables, se convirtió en su motivación más fuerte, que no le permitió aceptar y poner la otra mejilla. En raras ocasiones, la venganza supone realmente un alivio, ayuda a sobrellevar la pérdida, a descargar la ira, a pasar más rápido por todas las etapas del duelo. Y para John Wick, la venganza supuso un consuelo. Sacando una fuerza increíble del amor que sentía por su esposa muerta,
ce curaba concada disparo. Como termina? Vigo pon una recompensa de $2 millions por la cabeza de John y la dobla para los mercenarios que arriesgan su reputación. En los bajos fondos y rompant la prohibition de matar dentro de los muros del Hotel Continental, un establecimiento especial que acoge a los asesinos más entrenados. John sigue el rastro y destruye la cámara acorazada de Vigo oculta en la iglesia, que mató todo el dinero y valioso trapo sucio de gente importante. Varia veces le salva su buen amigo Marcus, que mata a los enemigos que vienen por detrás con un disparo de francotirador. Al final del enfrentamiento, el propio Vigo, que se encuentra cara a cara con John, le dice donde esconde a su hijo, pero este no retrocede ni se resigna, sino que decide vengarse. Un informador le comunica que John contó con la ayuda de Marcus, y este secuestrado, brutalmente torturado y ejecutado. John, enfurecido por el asesinato de su amigo, regresa, en la escena final mata a Vigo y va a la clínica veterinaria a curarlas herida, y sale de allí no solo, sino con un cachorro de pitbull. La rabia se desborda, los truenos retumban y la tormenta amena. La misión de John Wick ha terminado, y puede empezar a reescribir su historia haciendo borrón y cuenta nueva. Toda la película es una metáfora violenta y sangrienta de la purificación y la expiación de los pecados. Solo al final del viaje se abrirá la puerta a una nueva vida. Admin.